Empalme, Sonora. Una estación de tren al filo del desierto. Cualquier mañana entre los años 40 y los años 60, podía haber 2000 hombres parados ahí, con un costal de ropa en la mano y un papel doblado en la bolsa de la camisa. El papel decía que iban a trabajar a Estados Unidos. No iban a estudiar. No iban de vacaciones. Iban a cortar betabel, espárrago, lechuga, tomate y algodón. Iban a llenar la mesa del país vecino mientras la suya, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, en Zacatecas, se quedaba a medias. Antes de subir al tren, en muchos casos había una mujer despidiendo. A veces una madre. A veces una esposa. A veces una hermana. Y en sus manos había un pañuelo con algo dentro. A veces era un escapulario. A veces era una foto. Y a veces, lo que más, era comida. Una bolsa con chiles secos. Una servilleta con galletas. Algo que durara los días que tardaba el viaje. Esos hombres se llamaron braceros. Y muchos de ellos no volvieron a probar la comida de su casa nunca más. Este no es un video sobre recetas. No vas a aprender a cocinar nada aquí. Es un recorrido por 10 sabores que salen de escuchar testimonios de braceros, leer crónicas del programa y mirar las fotos de los campos donde vivieron entre 1942 y 1964. Algunos sabores están documentados. Otros vienen de la voz de los hombres que estuvieron ahí. Y otros son reconstrucción cuidadosa de cómo era comer cuando no había con qué. Estos son los 10 sabores del programa bracero, en orden, del más distante al más cercano al corazón. Hay una crónica gastronómica de Estados Unidos que cuenta lo siguiente. En algunos campos, los administradores envolvían 2 burritos de frijol en papel aluminio y se los daban al bracero antes de salir al fil. A veces, si el patrón estaba contento, dentro había también un poco de queso. El burrito aguantaba el sol, aguantaba el polvo, aguantaba las 10 horas. Pero para muchos hombres del Bajío, la tortilla de harina no era la comida de su casa. La tortilla de su casa era de maíz. La tortilla de harina era de la frontera, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila. No del centro de México. Por eso el burrito de frijol, que después se convertiría en una de las primeras comidas mexicanas que se vendieron en masa en Estados Unidos, llegó primero a los braceros como una comida que no terminaban de reconocer. Estaba envuelto en algo que no era de ellos. Era práctico. Era sólido. Era barato. Y no sabía a casa. En el número 10 de este conteo está el burrito de frijol del campo. La primera comida americana que muchos mexicanos del centro del país probaron en su vida. Y que aprendieron a comer porque no había otra cosa. No todos los campos tenían comida caliente. En algunos, lo que les daban al mediodía era un sándwich. 2 rebanadas de pan americano y una loncha de jamón enlatado, de ese que se usaba mucho en los años 40 y 50 en Estados Unidos. Los testimonios cuentan que ese sándwich, comido en cuclillas entre los surcos, era una de las comidas más solas del día. No tenía chile. No tenía limón. No tenía manera de saber a México. Algunos lo aguantaban guardando una salsita de su propia barraca en un frasquito. Otros simplemente se lo comían en silencio mirando el horizonte. En el número 9 está esa lata abierta y ese pan blanco. La comida más extranjera que muchos comieron en su vida. Y si este video habla de los hombres que se fueron al norte, el próximo va a hablar de lo que pasó con los pueblos que se quedaron atrás, 12 recetas que se fueron con el campo. Pero antes de llegar allá, hay que seguir escuchando lo que comían estos hombres cuando la frontera ya les había cambiado el sabor de todo. En México, el café se cocía en una olla. Se le ponía piloncillo, a veces canela, a veces un pedazo de cáscara de naranja. El café tardaba en hacerse y olía toda la casa. En el campo, no había olla. No había piloncillo. No había tiempo. Lo que había era café soluble. Una cuchara, agua caliente y listo. Lo tomaban antes de salir al fil y a veces al regresar, ya con el cuerpo cansado, mirando hacia el techo de lámina. No era malo. Era rápido. Pero el café soluble no abrasa igual que el café de olla. No huele igual. No espera igual. Por eso muchos braceros, cuando hablaban del café, no hablaban del que tomaban en California. Hablaban del que les hacía su mamá los domingos. En el número 8 está ese café que era apenas café. El sabor que les recordaba, cada mañana, que ya no estaban en su tierra.
Hay un testimonio que se repite en las entrevistas a braceros del Valle Imperial, en California. A las 11 de la mañana, llegaba un camión alfil. Bajaban ollas grandes. Servían en charolas de metal. Lo que servían era esto: frijoles guisados con carne molida, arroz blanco y, si había, tortillas calientes. No era un platillo de fiesta. No era de fonda. Era de mess hall, comida hecha en masa, para alimentar a 30, 40, 50 hombres en 15 minutos, sin pretensión. Pero ese guisado tenía algo. Tenía nombre conocido. Frijoles. Arroz. Tortilla. Para los hombres que llevaban semanas o meses sin probar comida con apellido en español, ese mediodía valía mucho. Aunque, hay que decirlo, no todos los campos servían así. Las crónicas y los testimonios cuentan que la calidad de la comida variaba mucho de un patrón a otro. Hubo campos donde lo que se servía era tan pobre que los braceros se fueron a huelga por la comida. En enero de 1961, en el Valle Imperial, 18 ranchos pararon, y una de las razones que se mencionaron fue exactamente esa: lo que les estaban dando de comer. En el número 7 está ese guisado servido en charola. La comida más cercana a casa que muchos comieron en el campo. Y también, en algunos casos, la comida que los hizo levantar la voz. No todos los campos daban comida. En lugares como Salinas y como Yuma, hay testimonios que dicen que los braceros tenían que comprar sus propios ingredientes y cocinar como podían. A veces había una placa eléctrica. A veces un anafre de carbón en el patio. A veces nada más una hoguera improvisada. El domingo, cuando había descanso, alguien encendía la lumbre. Una sopa simple, de las que cualquier hombre podía hacer con poco: aceite, jitomate, fideo, sal, agua. Si alcanzaba, un huevo encima. Si no, solo el caldo. Esa sopa no era especial por su receta. Era especial porque sabía a algo que en México hacían las mamás los domingos. Era una sopa modesta, casi obvia, casi sin gracia. Y por eso justamente era el platillo que más se podía repetir sin perder el alma. En el número 6 está esa sopa de fideo. Un plato pobre cocinado en tierra ajena, que sabía a casa porque no sabía a nada raro. Hay algo que pasa cuando uno deja su país y vive en otro durante años. El idioma se ajusta, la ropa se ajusta, hasta la forma de caminar se ajusta. Lo único que se aferra a uno y no suelta es la comida. Por eso, cuando uno lee los testimonios de los braceros y de sus familias, llama la atención algo. En muchos de ellos, el trabajo aparece apenas mencionado. El asadón y los surcos quedan al margen. Lo que vuelve una y otra vez, cuando los dejan contar a su ritmo, es la comida. Lo que comían. Lo que no comían. Lo que extrañaban. Lo que les mandaban en cartas. Los archivos no siempre guardan el olor de la comida. Pero los testimonios sí. Y en esos testimonios hay un patrón. Cuando el campo tenía cocineros mexicanos, los hombres aguantaban. Cuando el campo tenía cocineros que no entendían su comida, los hombres se iban a otro campo, o se enfermaban, o se quejaban hasta que algo cambiaba. No era solo una huelga por dinero. También era por sabor, por comida, por dignidad de poder reconocer lo que les ponían en la charola. Y eso quiere decir algo. Quiere decir que para esos hombres, la tortilla, el frijol, el chile, no eran un capricho. Eran lo último que les quedaba de quienes habían sido antes de subirse al tren en empalme. En algunos campos, sobre todo los que recibían provisiones de mayoristas mexicanos, llegaban cosas que ahora suenan obvias pero entonces eran un lujo: comales, prensas de tortilla, masa de maíz, hojas para tamal, especias. Cuando había comal, cuando había prensa, o cuando había alguien que sabía tantear la masa con las palmas, la tortilla se volvía reunión. Los hombres se acercaban a oler, a escuchar el sonido del comal, a esperar la primera, que casi siempre se la daban al que pasaba por ahí, no al que la había hecho. Nadie cobraba por una tortilla. Eso aparece en varios testimonios. Era lo único que se regalaba todavía. Era el último pedazo de México que no había que pagar. En el número 5 está esa tortilla recién hecha en un campo de California, regalada al vecino sin razón. No se cuenta como receta. Se cuenta como ausencia. El correo entre México y Estados Unidos no era rápido. Una carta podía tardar 2 semanas, 3, un mes. Pero llegaba. En la carta, junto a la noticia de quien se casó y de quien se murió,
A veces venía algo más. Una bolsita de papel con chile seco, un puñado de orégano, una hoja de aguacate, un poco de comino. Eran semillas y especias que en California se podían conseguir, pero no era lo mismo. El chile de su pueblo no era el chile del grocery. La hierbabuena del traspatio de su mamá no era la hierbabuena de los anaqueles del mercado mexicano de la esquina. Por eso, cuando llegaba un sobre con bulto, el bracero sabía. Lo abría con cuidado. Olía adentro antes de leer la carta. Era una manera silenciosa de saber que la casa todavía existía. En el número 4 está ese chile seco. La especia que cruzó la frontera en papel estraza. El sabor que el correo guardó por semanas para llegar a este lado. Cuando el pago alcanzaba, y cuando había permiso de salir del campo, el sábado podía oler a carne. Algunos campos tenían stewards que llevaban a los braceros al pueblo más cercano para comprar lo que necesitaran. Otros los dejaban ir caminando. En ese pueblo había un grocery mexicano, o uno americano que vendía bistec barato, sal gruesa, cebolla, limón. Regresaban con una bolsa. Encendían lumbre afuera de la barraca. Ponían el fierro encima. La carne caía y el aire del campo, por unas horas, dejaba de oler a tierra y empezaba a oler a casa. A veces había cerveza. A veces no, a veces alguien sacaba una guitarra. A veces alguien lloraba en silencio y nadie le decía nada. Era el único momento de la semana en que el campo se sentía menos campo. En el número 3 está esa carne del sábado. Una hora de descanso, hecha de bistec, de sal y de gente que entendía sin tener que explicar. Si coincidían 3 o 4 hombres del mismo estado. Si había olla grande. Si alguien sabía buscar maíz pozolero en el grocery mexicano de la zona. Si el dinero alcanzaba para carne de puerco. Si era domingo. Si todo eso pasaba al mismo tiempo, un pozole podía aparecer en el patio de la barraca. No era frecuente. No era programado. No era de cada mes. Pero cuando pasaba, todo el campo lo sabía. El maíz servido durante horas tenía un olor que se metía debajo de las puertas. Los hombres se sentaban en cajas de manzana vacías. Comían sin prisa. Hablaban en español del pueblo, no en español del trabajo. Alguien cantaba una canción que casi nadie había vuelto a cantar en mucho tiempo. Por unas horas, ese patio en California dejaba de ser California y se volvía pueblo. En el número 2 está ese pozole. La noche que el campo se convirtió en plaza. La noche que la cocina ganó la batalla contra la distancia. El programa bracero no terminó porque alguien decidió que era injusto. Terminó porque hubo un accidente. O, mejor dicho, terminó porque hubo demasiados accidentes, y uno de ellos fue tan grande que ya no se pudo seguir mirando para otro lado. El programa duró 22 años. Llevó más de 4 millones de contratos. Llenó los campos de California, de Texas, de Arizona, de Colorado y de muchos otros estados. Mandó dinero a los pueblos del centro de México. Construyó casas. Compró tractores. Pagó bodas. Y al mismo tiempo, dejó cuerpos. Cuerpos enfermos por pesticidas con los que los rociaron al cruzar la frontera. Cuerpos rotos por el asadón de mango corto, que la Corte Suprema de California prohibió después, en 1975, justamente por lo que les hacía a la espalda. Cuerpos que jamás recibieron el ahorro que les habían descontado. Y, finalmente, cuerpos que se quedaron en un cruce de tren un martes en la tarde. 17 de septiembre de 1963. Salinas, California. 5:30 de la tarde. 57 braceros terminan 10 horas cosechando vegetales y suben a una troca de carga que alguien convirtió en transporte improvisado. Es lo que usan para regresarlos al campo donde duermen. Al cruzar una vía sin barrera, un tren de carga choca con esa troca y la parte en dos. Mueren 32 hombres. 25 más quedan heridos. No sabemos con certeza qué comieron antes de subirse a esa troca. Los reportes de prensa de aquellos días no preguntan eso. La nota habla de la velocidad del tren, del conductor, del cruce sin barrera, de cuántos quedaron debajo. Pero por los testimonios de otros braceros, por las crónicas del Valle Salinas, por la rutina de un campo cualquiera del 63, pudo haber sido algo humilde. Tortillas. Frijoles que sobraron de la noche anterior. Un poco de chile. Café aguado.
La clase de comida que no aparece en los periódicos cuando ocurre una tragedia. Los nombres de esos hombres venían de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, de Zacatecas. Sus familias los esperaron muchos días antes de saber. Algunas todavía no han recibido el ahorro que les correspondía. Un año después de Cholar, el Congreso de Estados Unidos terminó el programa Bracero. En el número 1 está esa última comida que nadie escribió. La cena, el almuerzo, el desayuno que se quedó en una troca partida en dos. Así comíamos antes. Cuando comer en México era un lujo. Y comer en California era una sentencia. ¿Y si esta historia te dejó pensando en los pueblos que se quedaron atrás? El siguiente video va a hablar de eso. 12 comidas de las comunidades rurales que poco a poco se fueron quedando solas. Recetas que no desaparecieron porque fueran malas, sino porque la gente que las cocinaba tuvo que irse. Si no quieres perderte ese video, suscríbete a Así Comíamos Antes. Porque todavía hay muchas historias de México que se pueden contar desde una mesa.